Ahí está grabando. Bien, decía entonces que esta es una de las clases que llamamos B, que son las clases que vamos siguiendo la cuestión metodológica en el proceso de investigación y por eso también cambió el orden de cómo estaba a lo mejor previsto en un programa original, porque tiene que ver con colocar la clase en el momento que sabemos que ustedes necesitan tal herramienta. Entonces, nosotros sabemos por las tutorías que están ya todos con el objetivo definido, ¿no? Que hicieron el informe, em, que hicieron Ah, los, que hicieron los antecedentes y que muchos iniciaron el trabajo de campo o algunos no es que ya hicieron las entrevistas, pero avanzaron en el guión de la entrevista o están en eso, otros ya tienen notas de campo, algunos van a continuar. Estamos muy bien en los plazos de todos los grupos. Nosotros que tenemos la experiencia de que esto lo venimos haciendo hace varios años y en el modo presencial, estamos, como viene sucediendo otros años, que en este momento están todos en campo preparándose, digamos, con la construcción de datos o haciendo construcción de datos, y entonces nos pareció que era el momento de hablar de cómo vamos a analizar esos datos, ¿sí? Y por supuesto, las cosas después las van a seguir trabajando hoy y también siempre está el espacio de las tutorías para volver a pensar cosas más particulares. Mm, Voy a poner compartir pantalla. Yo hoy tuve varios cortes de internet a lo largo del día de trabajo, así que si en algún momento pasa, esperamos y en general me pude volver a conectar a los pocos minutos. Bien, ahí se está compartiendo la pantalla. Entonces, eh, el informe que ustedes entregaron parcial incluía, como vamos a decir así, obligatorio entregar lo que ya hemos trabajado nosotros, es decir, la carátula, los objetivos, los que tenían hipótesis, la hipótesis, los antecedentes del tema, la presentación del problema, los que escribieron algunos párrafos de presentación del problema. La metodología venía como ese título. Algunos pusieron algunas cosas de metodología porque ya tenían algunas decisiones tomadas. Si no, ese punto es uno que se va a terminar de escribir en estos meses. Y después hicieron el plan de actividades y el cronograma. Por supuesto, al informe le falta la parte más gorda, que es la parte de los resultados, que eso van a estar después, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a concentrar en la metodología. Una de las formas de escribir la metodología. ¿Se cortó o me están escuchando? Pájaro de mal agüero. Ahí estoy. Bien. Una de las cuestiones, decía, para escribir la metodología, una de las técnicas, vamos a decirlo así, es tener en cuenta que en la metodología hay que dar cuenta de tres cosas. Por un lado, el enfoque metodológico, que tiene que ver con cuál es la perspectiva metodológica que uno tiene, ¿sí? Em, por otro lado, cómo va a construir los datos, qué técnicas de construcción de datos va a utilizar, entrevistas, cuestionarios, observación participantes, lo que sea, y qué tipo de herramientas de análisis de los datos va a construir. En general, en los proyectos de investigación, una de las partes más flacas que aparecen en el campo de las ciencias sociales, es decir, más débil, es la de herramientas de análisis de datos. Las y los compañeros ocupan poco espacio en explicar cómo van a hacer las cosas. A veces se habla del enfoque metodológico, se habla de la construcción de datos, ¿no? Se escribe en general, pero luego no se dice, ¿y qué se hace con todas las entrevistas? ¿Qué se hace con todas las notas de campo? ¿Cómo se pasa de ese momento de tener todo ese material, lo que nosotros decimos el referente analítico, es decir, los datos, a hacer el análisis? Bueno, eso vamos a
abordar hoy, ¿sí? Y es una parte en la que nosotros insistimos bastante para que la tengan en cuenta, porque el espacio de explicación de cómo se hacen las cosas es también el espacio de posibilidad de construcción de legitimidad en el campo científico. Es decir, que vos puedas ver cómo el otro, la otra, trabajó con esos datos, que te cuente lo que llamamos a veces la cocina de la investigación, cómo trabajó con los datos para llegar después a los textos finales que encontramos. Entonces, en el primer punto de enfoques de la investigación vinculado a lo que nosotros trabajamos, en general estamos en debates que tienen que ver con los datos cualitativos, ¿sí? Con el enfoque cualitativo, con la perspectiva cualitativa, aunque a veces el dato sea un número. ¿Sí? Hay que acordarse que no porque el dato sea un número, digamos, eso es que el análisis es cuantitativo. Nosotros trabajamos en un enfoque cualitativo. ¿Por qué trabajamos en enfoques o perspectivas cualitativas? Porque como los intereses de la antropología social tienen que ver siempre con el estudio de los significados, con el estudio de los sentidos, con el estudio de los sistemas de clasificación, de las lógicas que tienen las personas, necesitamos el punto de vista de la persona. Necesitamos lo que Menéndez llama en su texto y nosotros hemos ya mencionado, el punto de vista del actor. ¿Sí? Para poder hacer eso que también nos ha explicado Gertz, de hacer una interpretación sobre la interpretación. Nosotros vamos a recuperar y a registrar la interpretación que las personas hacen de su vida o de las situaciones y sobre eso vamos a hacer una segunda interpretación. Entonces, cosas que nosotros podemos colocar como justificación de nuestro enfoque, que es un enfoque de métodos cualitativos o una perspectiva cualitativa, porque, ¿por qué? Porque como nos interesan los sentidos, las lógicas de disputa de significado, etcétera, necesitamos recuperar esos sentidos, necesitamos el punto de vista del actor y por eso vamos en búsqueda del punto de vista del actor. En general, nuestro modelo de construcción es un modelo inductivo analítico. Nosotros vamos a ir de la empiria con preguntas, con marco teórico, con prejuicios, con matrices conceptuales también, ¿no? Pero vamos a intentar construir a través de los datos, construir teoría, construir análisis, construir descripciones, caracterizaciones a partir, ¿sí?, de la empiria, del dato empírico. Por eso también muchas veces a los antropólogos nos ponen como más fenomenológicos, ¿sí? Pero bueno, no me voy a meter en ese campo porque no manejo toda esa discusión más filosófica. ¿Qué modos tenemos nosotros de investigar? Múltiples, pero acá para hacer como esquemáticamente 3 posiciones posibles, las investigaciones individuales, ¿sí? Ya sean investigaciones individuales, voy a decir algo que parece absurdo, investigaciones individuales en grupo o investigaciones individuales solo, porque con investigación individual me refiero a que el objetivo lo decidió solo el investigador, ¿sí? O el grupo de investigación. No el grupo con el que uno va a trabajar, ¿sí? Otra modalidad es la construcción colaborativa de conocimientos, donde ahí uno acuerda algunas pautas de intercambio en relación a los resultados que se obtienen y a veces algunas pautas también de intercambio y construcción colaborativa en el cómo, ¿sí? Pero los objetivos también los ha decidido el investigador o el grupo de investigación. Y otro caso, otra modalidad, digamos, es la investigación-acción. En la investigación de modalidad investigación-acción, el objetivo de la investigación está acordado con el grupo, está elaborado con el grupo, ¿sí? Entonces uno puede desarrollar ese tipo de investigaciones, son por supuesto más trabajosas, pero muy ricas. Otra de las cosas a tener en cuenta
Esto digo de las modalidades de investigación, lo digo porque es otro de los rengloncitos que uno puede incorporar en la metodología. Y uno puede decir, este es un tipo de investigación grupal, decisión de los objetivos de los investigadores, se estableció un acuerdo con las personas que participan de la investigación, de confidencialidad, de anonimato o no, las personas quisieron participar con su nombre verdadero, ¿no? Y escribimos como eso. Otro puntito que uno tiene que tener en cuenta en la construcción de la metodología es la coherencia, ¿sí? Es decir, la metodología es el cómo. Ese cómo tiene que estar en vínculo con el para qué era la investigación, qué era lo que yo quería conocer. De ahí, esto que yo decía al inicio, yo digo que elijo un enfoque cualitativo porque tengo objetivos que necesitan, ¿sí?, dar cuenta de significados y sentidos y disputas de poder. Entonces, hago esa vinculación de coherencia. Pero además, una pregunta que me voy a hacer más adelante tiene que ver con cómo decido qué metodologías de análisis uso para cada uno de los datos que voy a construir. Otra de las cosas de las que puedo dar cuenta, después vuelvo sobre eso, Otra de las cosas que puedo dar cuenta en la metodología es si es que estoy utilizando algún tipo de muestreo, ¿sí? Y ahí, em, en general, cuando uno hace enfoques cuanti o algún aspecto de análisis cuantitativo a través de encuestas o con métodos estadísticos, construye muchas veces muestras representativas. Eso quiere decir que uno tiene el dato de la población en general, con determinadas características de esa población en general, y logra construir, ¿sí?, una muestra que representa la diversidad de esa población en general en relación al aspecto que a mí me interesa estudiar. Después uno puede construir otro tipo, que son las muestras no representativas, ¿sí? Y entonces a uno interesa algún grupo en particular y toma una muestra sobre ese grupo particular sin que haya una representatividad de proporción, ¿sí? Una representatividad numérica. También otra de las justificaciones que nosotros solemos usar es que hacemos muestreos teóricos. Es decir, que nosotros seleccionamos a las personas con las que vamos a hacer la investigación por las hipótesis, ¿sí?, y por los objetivos que tenemos. Es decir, si a mí me interesa analizar em, el uso de las tecnologías de los adultos mayores en el contexto de la pandemia, ¿sí?, puedo elegir 3 adultos mayores para hacer mi muestra teórica. Y la justifico además diciendo, bueno, como en la sociedad en general hay una construcción de diferencia de género, voy a intentar conseguir una mujer, un varón, ¿sí?, como un supuesto previo de género. Si me interesara en los objetivos algo que tenga que ver con la clase social, voy a elegir algunas personas de un sector social, otras de otro, ¿sí? Y ahí doy cuenta de ese muestreo teórico. Construyo una coherencia al muestreo teórico porque yo tengo objetivos y tengo hipótesis. En una de las fichas que les compartimos en los materiales que escribimos con Ramiro Segura acerca del guión de la entrevista, ¿sí? Nosotros trabajamos en un proyecto de investigación sobre la experiencia metropolitana en el corredor sur del AMBA, ¿sí? Es decir, todo lo que, para que lo imaginen, toda la línea del Roca o toda la línea de la autopista La Plata-Buenos Aires, todas esas localidades. Entonces, como nos interesaba trabajar con todos los sectores sociales, pero además con todas esas localidades, construimos un muestreo teórico cruzando esas dos grandes variables, ¿sí?, sectores de clase y localidades. Y después dentro de eso además algún elemento de género logramos, pero en principio voy a hablar de estas dos como ejemplo. ¿Qué hago? Digo, bueno, pero ¿cuántos sectores sociales ubico? ¿Qué hago? ¿Utilizo la división de los quintiles? Y entonces hago 5 quintiles y busco en cada localidad. No, no era lo que a nosotros nos convenía. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una pregunta sobre el uso de la ciudad y teníamos una discusión en el campo de los estudios urbanos acerca de que las personas, hubo mucho tiempo donde los estudios urbanos decían
que el análisis de la experiencia de la ciudad tenía que ver con el lugar donde uno vivía, con la residencia. Y hace un tiempo hay un debate acerca de que no solo tiene que ver con la residencia, sino con los lugares por los que uno circula, que no alcanza con tomar el lugar de vivienda de una persona para hablar de la experiencia de la ciudad de esa persona. ¿Sí? Que no es que yo, como tomo una encuesta, por decirlo, hago una entrevista a alguien que vive en tal lugar, después puedo interpretar, ¿sí? Acerca del espacio que rodea su casa, para decirlo así. Entonces, como teníamos esa discusión, lo que dijimos fue, bueno, construyamos una tipología urbana. Veamos cuántos tipos de barrios hay. Y entonces ahí fuimos también revisando los estudios urbanas, pudimos ponernos de acuerdo con algunas tipologías y adoptamos una, que es pensar que había dos tipos de barrios de clase alta, decidimos tomar, uno que lo llamamos clases altas en barrios cerrados, countries, etcétera, y clases altas en zonas consolidadas de la ciudad, en zonas, barrios como si, que se reconocen en la localidad como barrios ricos, para decirlo así, ¿sí? Como si acá en La Plata, de hecho fue una de las muestras, zona norte, ¿sí? De La Plata. Luego, sectores medios. ¿Qué tomamos de sectores medios? Tomamos sectores de barrios consolidados. Consolidados en términos urbanos quiere decir que están todas las casitas construidas una al lado de otra y que hay pocos terrenos baldíos, ¿sí? Y además tomamos otro sector de clase media que es lo que llamamos barrio obrero, es decir, barrios construidos en décadas pasadas para que habitaran los trabajadores asalariados industriales en lugares cercanos a las fábricas. Y tomamos, por ejemplo, el barrio Rigoló, el barrio cerca de Ducilo, en Berazategui, ¿sí? Ese otro tipo. Otro tipo después fueron las villas miserias y asentamientos, y otro tipo son los barrios de clase baja suburbanos, es decir, de periferia en relación al centro de esa localidad. ¿Sí? No de periferia en relación a Capital Federal, sino al centro de cada una de esas localidades. Entonces teníamos 6 tipos sociourbanos que para nosotros eran hipotéticos, ¿sí? Clasificadores de clase social. Hay un supuesto ahí que después se tiene que desarrollar en la investigación, pero es un supuesto de partida que yo voy a comprobar. Eso es un muestreo teórico, ¿sí? Y uno lo justifica, lo explica, cruzamos las localidades y decimos, bueno, entonces en cada lugar vamos a tomar 10 entrevistas, dijimos nosotros. Y entonces teníamos que completar ciento y pico, no me acuerdo cuánto da, de todas las entrevistas. Por supuesto, estos ejemplos que estoy dando es de investigaciones grandes. Nosotros acá, como estamos haciendo una investigación en el marco de un proceso pedagógico, todo eso se achica, se hace como no jugando, pero poquito. Entonces sabemos que van a ser por ahí 2 entrevistas, el que haga encuestas serán, no sé, 15, 20 encuestas, algunas observaciones, pero es todo más acotado. Entonces el muestreo va a ser teórico en el caso de los que hacen entrevistas y registros, y van a tener que explicar por qué eligieron a esas personas, ¿sí? O a esas situaciones. Después pasamos a la construcción de datos. Esto se quedó acá con un 10 y no corresponde. Bueno, esto ya lo trabajamos. La clase que tuvimos también sobre este tema metodológico del trabajo con entrevistas, el trabajo con fuentes, acá no está colocado, pero podría ser el trabajo con encuestas y la observación participante. No me voy a detener de nuevo en eso, ¿sí? Sino en el paso siguiente. Hago la entrevista, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que tengo de la entrevista? Un audio, en principio, o un video, ¿sí? Ese material es el referente analítico, ¿sí? Eh, en el caso de las entrevistas, las van a tener que desgrabar a todas las entrevistas. Entonces, el referente analítico final es el texto de las entrevistas, ¿sí?
En las observaciones participantes o registros etnográficos, lo que voy a tener es un cuaderno de campo, notas de campo, que en realidad pueden ser un montón de Word en la computadora, depende con qué hayan escrito ustedes. Esa es todo el registro de campo, una forma de registro textual. La entrevista se transformó también en texto. Si tengo encuestas, bueno, voy a tener una base de datos, ¿sí? En general se usaron algún formulario de Google, esas cosas, te resulta un Excel, ¿sí? Que son de los más sencillos, y sobre eso, de hecho, ese programa permite automáticamente hacer los primeros análisis de proporciones, ¿sí? Los porcentajes dentro de la muestra total. Puedo tener fotos, puedo tener además videos y puedo tener un archivo documental, es decir, un conjunto de documentos. Hay quienes están trabajando sobre documentos de políticas públicas o prensa, podría ser, ¿sí? En ese caso también nos damos cuenta que lo que tengo es texto, ¿sí? Yo no voy a explicar análisis de imágenes. Existen métodos de análisis de imágenes, no las manejo, pero para el que le interese hay un mundillo a desarrollar, ¿sí? Nosotros vamos a explicarles hoy análisis de textos, es decir, de datos que transformamos finalmente en texto, provenga de la observación, provenga de la entrevista, provenga de alguna pregunta que puede estar en una encuesta, pero que sea una pregunta abierta, es decir, que no se va a cuantificar, sino que se va a trabajar cualitativamente y que fue recogida con modalidad encuesta, y pueden ser los documentos. ¿Cómo proceso y analizo la información? Ahí hay una pregunta que ya le hice antes, que es, para cada tipo de dato, un tipo de análisis. Y yo les diría, puede que no sea distinto tipo de análisis, pero lo que sí tiene que quedar claro en la explicación de la metodología es, para cada dato que van a construir, qué herramienta de análisis van a utilizar. Puede ser que sea una herramienta de análisis para la entrevista y el cuaderno de campo, para las dos cosas, ¿sí? La misma, pero tiene que decirse. No me puede quedar en la metodología como si yo dijera, bueno, em, colecté documentos y queda en construcción de datos, creo archivo documental, y después cuando explico el análisis nunca explico cómo analicé los documentos. Y después me aparece un pedacito del documento en la escritura final del informe. ¿Y cómo llegó eso ahí? ¿Por qué ese pedacito del documento está en esa parte del informe? ¿Sí? Tengo que explicar esos métodos de análisis. En, en metodología, yo muchas veces tengo la sensación, no sé si las compañeras y Juan comparten, hay a veces como palabras rimbombantes para hablar de técnicas que son, cuando uno las explica, parecen del sentido común o parecen sencillas, pero con palabras así grandotas y que en general lo que hacen es ponerle oscuridad al método. Es decir, pensar que nadie lo puede hacer, que no se sabe cómo se llega, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando alguien dice, utilicé el método comparativo constante, ¿sí? Y llegué a la saturación de los datos. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, casi literal se los describiría yo, que va comparando constantemente, ¿sí? Lo que va encontrando, ¿sí? Hasta que decide que la información que tiene, ¿sí? Da una interpretación que le parece al investigador, y siempre eso va a ser discutible, acabada, digamos, o por lo menos lo suficientemente sólida como para darla a conocer, ¿sí? Que va a poder haber otras después. Ahí también es cuando uno dice que la información satura. Por ejemplo, yo vengo tomando entrevistas. Vuelvo a aclarar, esto no les va a suceder a ustedes porque están haciendo poquitas entrevistas. Pero si yo estoy entrevistando y ya voy, digamos, no sé, quería hacer una investigación en una escuela sobre una misma división y los procesos de enseñanza-aprendizaje, entrevisté ya a 3 o 4 profesores, observé sus clases, entrevisté a los alumnos y ahí decidí entrevistar, bueno, yo ya identifiqué por la observación participante que en el aula había, no sé, 5 tipos de alumnos.
por decirlo así, porque uno hace eso con la observación, ¿sí? Los líderes, los callados, los que siempre participan, no sé, el del fondo. Y entonces entrevisté a dos de cada uno de ellos, ¿sí? Y cuando quiero avanzar por ahí en una entrevista de un tercero de esos grupos, veo que se me repite la información, de alguna manera. O que no es que se repita necesariamente, porque cada persona va a tener su perspectiva, pero que lo que dice es semejante a lo del otro, en ese sentido. Y ahí yo digo, se me saturó esto, ya tengo para decir acerca. Ahora, ¿cuándo uno llega a ese punto? Y nunca es claro, del todo, pero uno lo va conversando con los directores cuando está haciendo una tesis, con los compañeros de equipo, con algún otro colega, lo comenta, o si está más experimentado, también a veces se va dando cuenta solo de que, bueno, con esto puedo dar unos resultados. Y puede dar esos resultados, intentar publicarlos y por ahí te dicen en la evaluación de la revista, no, no, mire, esto está flaco. Y entonces volvés, haces crecer un poco las cosas. ¿M? Pero en, en esa línea. Lo de comparativo constante ahora lo retomo, porque uno va a decir, sí, ¿cómo es que se comparan los datos? Después, otra cosa que no coloqué acá, pero que es un término que se suele poner, es que hacemos triangulación de datos. Es otro nombre. Triangulación de datos. ¿Qué quiere decir? Que usamos datos construidos de diferente forma y que entre varios datos que provienen de diferente método de construcción vamos a dar cuenta de una misma situación o vamos a dar cuenta del tema, el problema que estamos analizando. Entonces, si uno utiliza entrevistas, observación, ¿sí? Fuentes estadísticas, eso puede ser una triangulación de datos. También uno puede hacer una triangulación con otros investigadores de interpretaciones. Bueno, también se incluye a veces dentro de la idea de triangulación que uno compara los resultados de uno con los resultados de otro compañero, entonces de otra investigación que se hizo antes, quiero decir, o a la par. Eso también entra a veces dentro de de ese nombre de triangulación. Y el otro nombrecito que también es una palabra técnica y que parece que no parece, es lo de bola de nieve, que también cuando uno, eso tiene que ver con la construcción de datos, ¿sí? Que es que uno va a hacer entrevistas, cómo va a contactar a los informantes, uno dice, bueno, en principio por unos conocidos o porque tengo relación con el grupo y luego desarrollaré las entrevistas a través de la técnica bola de nieve. ¿Qué significa eso? Que va a haber una persona que me presenta a otra persona. Eso es la bola de nieve. Tiene que ver con la imagen de cómo se forman las bolas de nieve, que se van rodando y se le acumula todo y se hace gigante. Entonces se supone que cada persona te va presentando a otras. Mm, Paso a este que está mejor. Herramientas de análisis. El primer punto, ordenar la información, ver qué es todo lo que tengo, ¿sí? Acá yo siempre doy el mismo ejemplo, no me acuerdo si lo dije en una clase del primer cuatrimestre, pero a mí me sirve mucho pensar el análisis de las ciencias sociales recordando cómo trabajan los arqueólogos, porque el trabajo de los arqueólogos, como en gran medida es sobre materialidad, permite darse cuenta de los momentos. Entonces uno sabe que los compañeros de arqueología organizan su viaje de campaña, para decir así, van al sitio, hacen la excavación, es un momento casi puro, por supuesto que no es puro de construcción de datos, porque hay, también ya ahí salen interpretaciones, pero es toma de datos, ¿sí? Junto, recolecto, hago mi excavación, organizo el material, en general se organiza en el mismo sitio, una primera organización, ¿no? Se rotula todo y se trae al laboratorio. La campaña duró a lo mejor una semana. El trabajo en laboratorio para todo el material recogido en esa semana por ahí dura 2 años, un año y pico, no sé. ¿Por qué? Porque ese material hay que
limpiarlo, analizarlo, organizarlo, si son piezas cerámicas, ver si coinciden, si logro rearmar algo. Entonces están los materiales, si ustedes han visitado los espacios de trabajo, no sé, de los compañeros que están en el laboratorio de cerámica o de los que están también, que trabajan con lítico, muchas veces uno entra y en las mesadas tienen todo el material desparramado. Decimos a veces cuando los visitamos, bueno, no está desparramado en general, sino que está colocado en proceso de organización. Y al otro día vuelven y siguen, y al otro día vuelven y siguen, y acomodan, y guardan, y limpian, y acomodan, rotulan. Bien, eso que lleva un montón de tiempo y que recién después de que organizan todo ese material, digamos, o a medida que organizan ese material, están pensando, por supuesto, ideas de cómo son las cosas, y después en algún momento vienen las escrituras de las descripciones, y después la escritura de las interpretaciones. Bueno, ese esquema lo tenemos que imaginar con nuestros datos. Nosotros no tenemos materialidad en el dato, salvo la tinta, digamos, en el papel o la palabra en la pantalla. Esa es nuestra materialidad. Pero tenemos que pensar que lo primero entonces que nos vamos a encontrar es un montón de texto, ¿sí? De cómo voy a organizar ese texto, cómo hago eso que hace el arqueólogo de separar unas cosas, poner otras juntas. Bueno, una de las primeras formas tiene que ver con encontrar las cosas que son semejantes y las cosas que son diferentes. En el caso de ellos. En el caso nuestro, para llegar a ese punto, necesitamos primero otra parte que es ponerle nombre a las partes de los textos. O para decirlo de otra manera, crear categorizaciones. O para decirlo de otra manera, después voy a explicar más en profundidad, pensemos en cuando en el colegio teníamos que encontrar ideas principales e ideas secundarias, o teníamos que encontrar temas de los que trataba un texto, o cuando estudiamos. Ustedes cuando estudian, muchos deben utilizar como técnica de estudio el fibrón, ¿sí? Y marcan partes de los textos, o con lápiz o con virome escriben al costado palabras claves, para que después no haya que volver a todo el texto, sino que uno con esas palabras claves del costado ingresa, ¿sí? Es una categoría, eso es una codificación, ingresa al texto. Les voy a mostrar, ¿sí? Un ejemplo que es una de lo que ustedes tienen, la clase de hoy tiene dos textos de apoyo, ¿sí? Un texto mío y un texto de Daniel Giorgetti. Los dos son nuestros capítulos metodológicos de las tesis doctorales. Esta parte es del texto de Daniel Giorgetti, que es un investigador de la Universidad de Buenos Aires, que yo dirigí su tesis y que trabajó sobre jóvenes del Frente Darío Santillán y de la Juventud de la CTA. ¿Sí? Hace ya a esta altura más de una década, creo. Daniel no manejaba herramientas informáticas para el análisis, porque ahora después voy a mostrar que esto también se puede hacer con software, ¿sí? Hay sistemas de manejo de datos cualitativos, pero se puede hacer a mano. Entonces, en el caso de ustedes, si alguno de ustedes maneja ya alguno de los programas de análisis de datos cualitativos, los puede usar. Pero como nosotros no los vamos a enseñar acá, el que no lo maneja lo hace a mano, ¿sí? Y entonces, una manera es esto, tener el texto y empezar a marcar y colocar al lado. Él además había organizado su texto con una columna en blanco que le permitiera escribir como temas, ¿sí? Entonces, o preguntas que se le iban ocurriendo. Entonces va escribiendo todo ese texto, colocando el tema que está en ese párrafo, que tiene que ver, en este caso es un registro de campo, ¿sí? Una descripción, ¿sí? Entonces uno sobre la propia descripción, sobre el propio cuaderno de campo, primero y fundamental, una aclaración.
Todas las entrevistas desgrabadas y las notas de campo hay que guardar una copia sin tocar en algún lado seguro y trabajar siempre sobre otra copia, porque la vamos a destrozar, ¿sí? Entonces, en esa segunda copia, en ese segundo archivo, empiezan a colocar eh, leo el párrafo y digo, ¿qué tema está acá? Bueno, descripción de la calle. ¿Qué tema está acá? Relaciones con el padre, familia, trabajo. Empiezo a pensar en categorías, ¿sí? Que es el nombre que le doy al tema del cual digo que habla ahí. O me empiezo a hacer preguntas también. Mm, Acá vemos un ejemplo hecho sobre también sobre un registro, pero un registro de una reunión, ¿sí? Donde va identificando distintos mecanismos o características de la participación de las y los jóvenes. Acá no está la identificación de qué significa cada letra y cada número, pero los maneja de esa manera, están resaltados con fibrón y después explica para él cómo son cada uno de esos puntos. Y utiliza esas mismas categorías para todos los textos que tengan que ver con la participación. Como les dije que no manejaba las cosas de compu, lo que hizo Daniel fue imprimir todo y recortarlo y volverlo a pegar en otro orden. Y ahí me vuelve la imagen de la arqueología cuando intenta encontrar o rearmar una pieza cerámica o también podría ser ósea, ¿sí? Que acomodan las cosas de una diferente manera, ¿sí? Eso tiene que ver con el proceso de objetivación. Cuando nosotros acomodamos cosas de diferente manera, damos la posibilidad de que se nos ocurran otras ideas. Entonces no es lo mismo leer siempre toda la entrevista igual, sino que una vez que yo leí toda la entrevista y marqué todos los temas, un segundo ejercicio que puedo hacer es unir todas las partes que son del mismo tema. Por ejemplo, todo lo que yo marqué donde hablaba de familia, por supuesto un párrafo a veces entra en tres temas, ¿sí? Todo lo que yo ubiqué que hablaba de familia y lo pongo junto. Y entonces después leo todo lo que tiene que ver con familia. Y el siguiente paso es describir eso. Y ahí empiezo a escribir, porque la descripción es el primer paso de la escritura, ¿sí? Entonces es como que reescribo lo que ellos dijeron, ¿sí? Y sobre esa después voy a hacer una interpretación. Describo y con lo cual voy a sintetizar, porque por ahí tengo un montón de ideas, porque eran de diferentes personas, etcétera, todo relativo a familia, y puedo identificar ahí diferentes temas. Acá no sé si se nota, pero acá él explica, tiene una pregunta de, bueno, mecanismos de la participación, cómo participan, objetivos de la participación, espacios de la participación, círculos de la participación, procesos y trayectorias participativas. ¿Sí? O sea, arma otro tipo de agrupamiento. Vuelvo para atrás. Eso que se hace con las entrevistas se puede hacer también con los textos de los documentos y también con los textos de las notas de campo. Eh, Iba a explicar relatos, pero vuelvo después. Voy a mostrar cómo se categoriza con, por ejemplo, con el programa Atlas T, ¿sí? Que nuevamente el que no lo utilice se puede hacer esto a mano. Pero para mostrar, aunque sea un poco como es, tengo hechas algunas capturas de pantalla, ¿sí? Eh, el programa Atlas T es un programa, hay los dos programas que más se usan para análisis de datos cualitativos son el NUDIST y el Atlas T. Tienen una lógica semejante. La lógica es que trabajan sobre texto, donde el investigador construye categorías que las etiqueta a través del programa y después el programa te permite a su vez hacer grupos, conjuntos de esas categorías y te los relaciona
te permite pedirle después informes al programa y entonces uno dice, bueno, a ver, quiero saber, después de que uno categorizó, uno puede pedirle un informe al programa diciendo, bueno, quiero todas las partes de texto que están en la categoría familia y que hayan sido dichas por varones hinchas de sacachispas. Y como yo cargué el dato de género y el club de fútbol, me tira, uno dice el programa, ¿sí? Un listado con todos los párrafos de eso. Cuando uno trabaja con muchas entrevistas, como muchas me refiero, qué sé yo, más de 20, les diría, es recomendable tener un software para el análisis de datos porque a mano se convierte en una cosa muy tedioso, muy difícil, porque imagínense que cada entrevista, si las entrevistas duran aproximadamente entre 45 minutos, una hora, van a tener entrevistas de 20 y pico, 30 páginas. Entonces es mucho material y uno no puede confiarse de la memoria, ¿no? No vale la pena confiarse de la memoria, conviene depositar ahí. El programa permite que uno carga los Word de las entrevistas, ¿sí? Los toma como en un formato TXT, ¿sí? Y tiene un entorno muy familiar a Windows, digamos, a lo que usamos siempre. Y, qué mala definición. Eh, bueno, y sobre el texto, uno empieza a colocar, no sé si se llega a distinguir a los costados del texto, este sería como el texto de la entrevista, ¿sí? Que están las preguntas y las respuestas, etcétera, y acá arma como llavecitas el programa de lo que uno marcó, ¿sí? Y la categoría que le colocó. Uno puede generar unas categorías, un listado de categorías y cargarlas en el programa y tenerlas disponibles para etiquetar. Entonces, cada vez que habla de familia, yo digo, bueno, como a mí me interesa familia, trabajo, sociabilidad, escuela, salidas de fin de semana, no sé, armo esas categorías y voy con esas etiquetas. Pero si en el medio del texto encuentro otro tema que yo no tenía previsto, creo una categoría ahí mismo, que el programa lo permite. Bueno, y el programa tiene muchas otras herramientas, después arma gráficos, etcétera. Pero permite manejar muchos datos. No me había dado cuenta que había salido tan mal esto, pero acá, aunque no distinguen lo que dice, es que el cuerpo del texto y nuevamente las categorías. Y si se nota que hay superposición, es porque a veces en un párrafo hay muchos temas de los que la persona habla y que a mí me interesa categorizar, ¿sí? Entonces, construimos, como les decía, códigos del investigador en relación a los objetivos del investigador y los otros que se llaman códigos emergentes. Porque un criterio también en la investigación es que no es que yo puedo agarrar de la entrevista lo que yo quiero. Digamos, yo tengo que ser leal al entrevistado, tengo que analizar todo lo que dijo. Entonces, puedo analizar primero con códigos de mis objetivos de investigación, puedo ir creando algunos códigos emergentes y cuando terminé, puedo revisar qué partes del texto no marqué para nada, qué partes dejé sin ningún código. Para eso me sirve de control a ver si no me estuve muy sesgado, ¿sí? Y entonces eso, solo miré lo que yo quería. Entonces veo a ver si en ese texto no hay algunas otras cosas. Y después construyo esos informes. Y ahí llegó un punto en el que con esos informes podría estar en coincidencia con el que hizo el trabajo manual, digamos, que también lo que va a tener es un listado de temas y pedacitos de texto, con papelitos, el modo que quieran. Una posibilidad después de eso es hacer matrices de datos. ¿Qué quiere decir matriz de datos? Quiere decir hacer una tabla de doble entrada, por ejemplo, y colocar en un lado, por ejemplo, uno podría poner en los renglones, en las filas, el nombre de los entrevistados. Siempre estamos trabajando con la idea de muchos entrevistados, pero esto se puede hacer con dos para ver cómo es. Lo pongo, ¿no? Entonces está Juan y María. Y en las columnas pongo la categoría que yo armé o el tema que identifiqué.
relaciones intrafamiliares, trabajo, proyecto profesional, no sé, y pego en cada cuadradito, ¿sí? La referencia de la entrevista, el pedacito de la entrevista, si quiero, o una síntesis eh, de ese tema y de esa persona. Eso me permite después que yo tengo la tabla armada, puedo hacer una lectura en fila y leo todo lo que dijo Juan, todo lo que dijo María de cada uno de los temas, o puedo hacer una lectura en columna y digo, bueno, del tema familia, ¿qué opinan todos estos? ¿Sí? ¿Cuál es el significado que le otorgan o qué anda pasando? A veces no es que estoy averiguando el sentido de las cosas, sino cómo suceden. Entonces, por ahí encuentro descripciones acerca de situaciones que atravesaron y con eso empiezo a describir. Nuevamente, ese es el paso siguiente. ¿Sí? ¿Cómo puedo empezar a describir? Yo les había dicho antes que una manera es decir, bueno, en las entrevistas realizadas emergen y en relación a los objetivos 4 temas fundamentales: trabajo, escuela, familia y diversión. Para la familia se destaca que ambos entrevistados, no sé, viven con tantas personas, mantienen relaciones de comunicación con sus hijos o no, se pelean con el suegro. Se estoy inventando, ¿sí? Una historia, pero uno describe. Otra forma también es armar relatos, sobre todo los que van a trabajar con entrevistas, perdón, con observación de situaciones. Uno puede describir la situación. ¿Sí? Y la describe en base a eso que identificó que eran las partes de la situación o los temas que atraviesan. Uno crea una historia, una narración que tiene que incluir esos temas que uno logró organizar. Otra de las formas también, pero ahí cuando trabajamos con trayectorias o nos interesan las historias de vida, el relato biográfico, que acá yo no lo puse, es construir el relato biográfico, construir la historia de vida a partir de la entrevista. Y entonces ahí elijo también un tono de narración, es decir, ¿cómo voy a contar? Bueno, puedo contar, Mariana nació en el año 68 en la ciudad de La Plata. A los pocos años que nació se dio el golpe de Estado en el país y entonces ya traigo un elemento, ¿sí? De la historia y la economía, por ejemplo, ¿no? Y un elemento político. Y a partir de ahí, estoy contando parte de, así como me estoy ejemplificando a mí misma. Su familia entró en la clandestinidad, sus padres estaban vinculados a una organización política, participaban y puedo contar algo de eso, ¿sí? Entonces, en la historia biográfica, según el tipo de relato que yo decida armar, puedo armar un relato que explique una trayectoria personal, ¿sí? Un proceso de socialización también, pero que esté incluido el contexto de producción de ese sujeto, ¿sí? Que es la historia, la economía, la familia, todas esas partes. En ese caso, en el análisis de trayectorias, además hay metodologías más específicas. Por si alguno quiere trabajar eso, podemos asesorarlo en eso en particular. Em, Otros 2 ejemplos, em, o 3, que yo quería trabajar. Uno es cuando uno estudia representaciones sociales. Em, en general, hay algunos que hacen toda la investigación en torno al estudio de las representaciones sociales, pero muchos otros lo que hacemos es que alguna parte de la investigación hacemos análisis de representaciones sociales. El concepto de representaciones sociales fue creado en Francia por investigadores de la línea de la psicología de perspectiva social. Lo que ellos dicen es que, y tiene vínculo si quieren, con la perspectiva de Berger y Luhmann, para decirlo así. Ellos dicen que cuando uno le pregunta a alguien sobre un tema,
las primeras palabras que dice la persona, ¿sí? Pueden servirnos para reconstruir el discurso social sobre ese tema. Entonces, muchos de los estudios que hacen clásicos de representaciones sociales son, por ejemplo, diga las primeras 5 palabras que usted asocia a, no sé, trabajo informal. Y entonces la gente tira palabras, ¿sí? Y a partir de eso se organizan después el conjunto de términos que salen como resultado, se juntan todas las que son iguales en distintos grupos, como si usáramos teoría de conjunto, y se ve cuál tiene más densidad, es decir, cuál tiene más cantidad. Se puede hacer un análisis cuantitativo ahí también. Y entonces se dice después, bueno, el sentido mayor, o la representación social mayoritaria sobre, ya no me acuerdo qué había preguntado, cómo era el trabajo informal, ¿sí? En el sector social, ponerle en los estudiantes de antropología, es tal cosa. El segundo sentido, que es representación social, que se visibilizó, fue tal otro. El tercer representación social es tal otra. Para los que hacen encuesta, a veces hay preguntas que uno puede organizar dentro de una encuesta fácilmente para relevar representaciones sociales, ¿sí? Que es como el, el término, como si uno dijera, cómo es el significado que está disponible en el discurso social sobre ese tema que yo estoy preguntando. Pero también podemos hacer estudios de representaciones sociales sobre textos que no fueron exclusivamente construidos para eso. Es decir, yo puedo reconstruir el significado de un término a través del contexto del texto donde aparece. Esto tiene mucho que ver con los orígenes, con toda la etapa estructural de la antropología, mucho que ver con la lingüística. Si ustedes recuerdan de la historia de la antropología, si es que lo vieron, en el desarrollo de la teoría antropológica, la etapa de la antropología estructural, ¿sí? De mediados de siglo XX, provenía de un gran vínculo con la lingüística y con el análisis del discurso, digamos, de la línea francesa, por un lado, de todo lo que tiene que ver con Saussure, con el análisis del signo, y por otro lado, con lo que es la línea del formalismo ruso, ¿sí? Que es el análisis de los cuentos, de los mitos, de las historias, todo ese trabajo que es con encontrar en una narración cuáles son los actores que intervienen y cuáles son los temas a través de los que se relacionan esos actores. Y lo que encuentran los analistas del formalismo ruso es que se repite la estructura del relato. Como si dijera, hay un bueno, hay un malo, hay una pobrecita, hay un pobre que se casa con un... Esa es la estructura de la novela también, ¿no? Y de los relatos. De ahí viene la idea de que a través del lenguaje, del estudio del lenguaje, de lo textual del lenguaje, ¿sí? Uno puede encontrar estructuras de significado. Puede reconstruir, puede identificar estructuras de significado. Y por eso todas las temáticas en general que trabaja la antropología estructural tienen que ver con esto, con encontrar lógicas subyacentes, es decir, estructuras subyacentes al hecho cultural, al hecho social. Por eso se estudió mucho sistema de parentesco, algunos géneros, bueno, distintas cosas. Em, ¿Cómo hago entonces si yo quisiera aplicar las representaciones sociales, es decir, reconstruir el significado de un término o de un par de términos en el contexto de un texto? Bueno, ahí una de las herramientas posibles es la semiótica de enunciados. Em, Análisis del discurso, herramientas de análisis de discurso, que es como la terminología general que utilizamos para hablar de análisis sobre textos, ¿sí? Que son discursos, hay muchas. Em, Vamos a explicar una sola, además de lo que ya expliqué de ejes, temas, etcétera, que es la semiótica de enunciados, eh, porque bueno, nosotros tenemos el inconveniente, para decirlo así, acá en Socio 2,
que nosotros pretendemos y proponemos y logramos que haya un proceso de investigación en la materia cuando todavía no cursaron métodos. Pero ese es un problema de la carrera estructural. Entonces lo que nosotros hacemos es, no es que damos todos los métodos, sino que ofrecemos algunas herramientas y después en las tutorías, el que precise alguna otra cosa, se la particularizamos. Pero bueno, después los que hagan o les interese la antropología social, el año que viene van a cursar métodos de social, ¿sí? Que tiene un desarrollo más profundo de muchas de estas herramientas. Muestro la semiótica de enunciados. Lo primero que voy a decir es que cuando la vean por primera vez se van a asustar, pero que después tiene modos más sencillos de realizarla. Pero también mostrando esto se van a dar cuenta por qué es muy difícil pensar que uno va a hacer una investigación toda aplicando semiótica de enunciados, ¿sí? Porque es de un desarrollo muy fino, ¿sí? La semiótica de enunciados fue, y su método operativo, que es el que nosotros vamos a explicar, fue desarrollada por un profesor de acá de la Universidad de La Plata que se llamaba, ya fallecido, Juan Ángel Magariños de Morentín. Y él fue un referente en análisis de discurso a nivel mundial, toma diferentes líneas de la cuestión semiótica y dice, yo tengo que crear una herramienta que le permita a los que hacen investigación, ¿sí?, operativizar el manejo de los datos en torno al análisis de significados, siguiendo lo que él seguía, que era una línea de pensamiento Foucaultiana, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Foucault de el texto, sobre todo de las palabras y las cosas, digamos, de cómo hay un término, los términos, el análisis, yo le digo de los términos, podrían ser las palabras, ¿sí?, en la sociedad, en los discursos, permite dar cuenta de las lógicas de caracterización y las lógicas de organización, de clasificación de esa sociedad. Bien, entonces ese método tiene una serie de pasos. Y acá está ejemplificado, que lo van a tener ustedes en el texto mío, ¿sí?, con una entrevista, un pedacito de una entrevista. Hay una primera parte que es normalizar la entrevista. Normalizar la entrevista quiere decir cómo completar el texto de una desgrabación para que se parezca a lo que es la escritura y no a la oralidad. Porque lo que nos pasa con las desgrabaciones es justamente que es un texto producto de la oralidad. Y en el lenguaje oral nosotros no hablamos con las oraciones completas, para decirlo de alguna manera. Vamos enganchando pedazos de frases que algunas empezaron antes, otras después, una parte está en la pregunta. Entonces lo que se hace en la normalización es completar las oraciones. Acá hay un ejercicio de cómo completar esas oraciones. No me voy a detener acá porque no sé si alguno va a necesitar semiótica de enunciados. Lo voy a hacer bastante rápido esta muestra y además ya estoy en el horario que tengo que ir finalizando, ¿sí? Si alguno después quiere utilizar semiótica de enunciados, lo vemos con más detalle, ¿sí? Lo que hace es completa el significado, el significado, completa la oración. Si ustedes recuerdan antes, el texto decía, y todo lo que sea sería el Gran La Plata, que tiene que ver con la pregunta, que era ¿qué lugares de la ciudad no te gustan? Entonces, cuando uno normaliza, pone, y no me gusta de la ciudad, todo lo que sería el Gran La Plata. No me gusta los afueras de La Plata. Y así sucesivamente. Luego segmenta, es decir, corta cada unidad mínima de sentido, se parece a lo que imaginamos como una oración, pero en semiótica se llama unidad mínima de sentido, y entonces me queda como el listadito de los diferentes
significados, sentidos colocados en ese parrafito nada más. Y después lo que tengo que hacer es dar vuelta estas unidades de sentido colocando en la primer parte la palabra de la cual yo quiero reconstruir el significado. Es muy importante para esta metodología y siguiendo a Foucault que siempre se trabaja sobre lo efectivamente dicho. Tiene que estar textual. Si el investigador agrega algo, tiene que estar marcado muy especialmente. Pero si no, acá las partes que están agregadas para completar son partes que están en otra parte de la entrevista, antes o después. ¿Sí? Por supuesto hay intervención del investigador, pero en ese sentido. Y entonces yo busco, por ejemplo, si en la primera yo quería saber el significado de ciudad, tengo que lograr poner eso al principio y tiene una fórmula que es poner el término y luego poner es aquello que. Y entonces acá está hecho el ejercicio y lo que termina construyéndose es una especie de diccionario, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, donde encuentro o identifico todos esos significados. Y después lo que hago es juntar todos los que son iguales y nuevamente decir, la mayoría está en este significado, la otra está en este, y ahí a veces puedo decir así, esta es una representación social que hay sobre la ciudad, hay otra representación social sobre la villa, que es lo que no me gusta, y ahí voy avanzando. Detengo compartir. Y hasta acá llegué con mi explicación de metodología de análisis. No sé si alguna quiere hacer alguna pregunta o pasan directamente a la otra parte.